¿Quién debe formar a tus hijos en la vida de oración, en la vida espiritual, en su relación con Dios? Soy la hermana María de la Misericordia y me gustaría hablarte del papel fundamental y principal que tenés vos, como papá, como mamá, en el crecimiento espiritual de tus hijos. Para que te animes y te des cuenta que realmente vos sos tan importante y que ellos dependen de vos, me gustaría que hagamos memoria de algunas familias cristianas que educaron a sus hijos en las santidades de pequeños, en la vida de oración, la oración de Jesús, la oración contemplativa. En otro video, en el próximo, te voy a explicar en detalle qué es esta vida de oración, cómo se hace, cuáles son los pasos y todos los frutos. Pero ahora me gustaría que nos centremos en vos, con papá, con mamá. Una familia que me encanta es la de San Basilio Magno. Es una familia que no es conocida, pero sin embargo es una familia del siglo IV que dio a la iglesia muchos santos. La mamá, o sea, la mamá santa, es Santa Emelia, que se casó con Basilio el Grande, que si bien no está canonizado, vivió una vida muy cristiana. Los dos se casaron y tuvieron 10 hijos, de los cuales uno murió, pero después los otros 9 vivieron y 5 de ellos fueron santos. Tenemos a San Basilio Magno, que es padre de la iglesia, obispo, San Gregorio de Niza, también es padre de la iglesia y obispo, San Pedro de Sebasti, que es obispo, Santa Macrina, la menor, que es la fundadora de toda una familia monástica femenina muy importante que perdura hoy en día. Tenemos también a San Naucracio, bueno, una familia de santos. ¿Qué hizo esta mamá? ¿Qué hizo este papá para que sus hijos sean santos? Ellos ya venían de abuelos, mártires o confesores de la fe, o sea que había un ambiente cristiano muy fuerte. Esta mamá y este papá educaban a sus hijos en la vida de oración, en la oración contemplativa. De hecho, Santa Emelia fundó 2 monasterios, uno masculino y uno femenino, y puso a sus hijos, primero San Basilio, como el padre espiritual de los monjes, y después, cuando lo nombraron obispo, lo sucedió el hijo menor, que es San Pedro de Sebasti. Lo importante es que realmente esta familia supo valorar la vida de oración, esta oración contemplativa que yo te quiero transmitir, y lograron toda una familia de santos. Y así tenemos la familia de Santa Teresita, los papás son santos, están canonizados. Tenemos a Santa Teresita, que es la santa más grande de los tiempos modernos, según San Pío X, y las otras hermanas también fueron santas. Y así tenemos muchas familias que han sido santas. Entonces, todas estas familias han cuidado mucho la vida de oración. Vos pensá, a tus chicos, a tus hijos, les impresiona muchísimo todo lo que hagas por ellos en su vida espiritual, en su crecimiento a la vida de la fe. Yo me acuerdo cuando era chica, cómo me impresionaba cuando mi papá me decía que la familia es una iglesia doméstica. Él me repetía, la familia es una iglesia doméstica. Entonces un chico, vieron, no tiene mucha capacidad de reflexión, pero sí observa todo, mira, va guardando, y miraba mi casa y sí, veía que funcionaba como una iglesia porque se rezaba todos los días en familia, papá nos reunía a rezar el rosario, bendecía la mesa antes de comer, cuando nos queríamos abalanzar sobre la comida, rápidamente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y rezábamos la oración. También en mi casa nos contaban muchas historias sagradas, se leía la Biblia y se hablaban muchas cosas que tenían que ver con la fe. También me acuerdo gestos, cosas que vos vas viendo, que vos hacés, por ejemplo, que tus hijos captan. Por ejemplo, yo veía a mi papá que antes de ir al trabajo tenía todo un rito, o sea, rezaba delante de la Virgen de Luján, la patrona nuestra de la Argentina, y veía cómo rezaba, y yo me acuerdo que lo miraba y me quedaba impresionada. Entonces, lo que yo iba viendo, iba captando, es que para mi papá y para mi mamá, lo más importante era Dios. Me acuerdo de mi papá poniendo las imágenes religiosas en los cuartos, el crucifijo, una imagen de la Virgen, bueno, de un santo, ese tipo de cosas. Después la música que escuchábamos, que era todo, tenía que ser compatible con la fe, que fuera bien, ¿no? Entonces, la manera de vestir, que cuidaban cómo nos vistiéramos, bueno, y todo eso. Las conversaciones, las amistades, bueno, iban cuidando nuestra fe. Entonces, a un chico eso le queda grabado. Qué importante que es para mi papá, qué importante que es para mi mamá la vida de oración y la vida cristiana. Nos llevaban a misa
y nos mandaron a un colegio muy católico. Entonces, todo lo que vos hagas por tus chicos para mostrar lo importante que es Dios, ellos se les va a quedar grabado a fuego. Y tenés que hablarles. A los chicos les impresiona mucho todo lo que les digas. San Pablo dice, la fe viene por el oído y el oído por la predicación. Entonces, tu hijo necesita que vos le hables de Dios. Le hables, les leas historias sagradas. Por eso de a poquito, la lección divina, todas las cosas que te voy compartiendo pueden ayudarte muchísimo. Entonces, para tus hijos es fundamental todo lo que vos hagas en tu casa para ayudarlos a crecer en esta vida espiritual. Ahora, hay cosas que los papás pueden delegar en otros. Por ejemplo, yo fui a un colegio muy católico en mi primaria, un colegio totalmente consagrado a difundir el mensaje de la Virgen de Fátima, y a mí de chica me impresionaba muchísimo todo el clima espiritual que había en el colegio, porque realmente se sentía la presencia de la Virgen y que ella era la reina en ese lugar. Realmente ella era todo, se le daba realmente un papel importantísimo. Un colegio muy católico, muy serio. Entonces teníamos muy buena catequesis todos los años. Es un colegio en el cual todas las mañanas, después de izar la bandera, con mucho amor, con mucho respeto, pasábamos a la capilla todos y rezábamos un misterio del rosario y después teníamos una lección divina todos los días. Nos alimentábamos de la palabra de Dios toda la primaria y nos hacían las preguntas gramaticales para tratar de entender la palabra de Dios. Todos respondíamos, la verdad que nos entusiasmábamos mucho y después ya íbamos a los cursos y teníamos las clases. Me acuerdo que al mediodía, a las 12, se tocaba la campana, todos nos poníamos de pie en nuestra aula y rezábamos el Ángelus. Todas esas cosas te van grabando, te van quedando grabadas en el corazón, ¿no? Y entonces, hay cosas que sí podés delegar en otros, por ejemplo, la catequesis. Entonces, en mi casa no nos daban catequesis porque ya era muy buena la del colegio. Pero hay ciertas cosas que aunque otros las hagan, por ejemplo, rezar, o sea, el rosario, los chicos necesitan que vos las hagas con ellos. Y son dos cosas, la oración y la formación espiritual, es el acompañamiento espiritual. Son dos cosas que sí o sí ellos necesitan que vos las hagas con ellos. La oración. La oración es el corazón de un cristiano, es lo que nos pone en relación con Dios. Nos hace amar a Dios, recibir su amor, aprender a dialogar con Él, estar en su presencia y nos ayudan a recibir el amor de Dios y ser felices. La oración de Jesús, que te voy a explicar en el próximo video, vas a ver qué fácil que es de adquirir y qué linda que es y cómo les gusta a los chicos, acompañada con la palabra de Dios. Si tus hijos ven que vos rezás con ellos, que para vos la oración realmente es importante, que vos como papá, como mamá la disfrutás, te encanta estar con Dios y relacionarte con Dios, tus hijos van a amar a Dios y van a amar la vida de oración. Esta forma de oración contemplativa que te quiero ir transmitiendo, vas a ver que va a llenar a la familia de amor, de paz, de alegría, de felicidad. Cada familia católica es un paraíso en la tierra. La verdad es que es un cielo en la tierra. Es un refugio, es un lugar de Dios. Es una iglesia doméstica, es un hogar cristiano. Y vos podés hacer que tu casa sea un pequeño paraíso, ¿no? A pesar de las pequeñas peleas y los pequeños pecaditos que vamos cometiendo, pero todo se arregla con el amor y la misericordia y el Evangelio. Entonces, por un lado tenés la vida de oración, que eso no lo puede hacer nadie por vos. Por más que el sacerdote te ayude, que lo lleves a misa a tus hijos, que bueno, recen en el colegio, todo eso ayuda muchísimo. Pero lo que vos no hagas en tu casa, ni el sacerdote, ni la religiosa, ni el catequista lo va a poder hacer, ni el colegio lo va a poder hacer. Entonces el chico necesita que para vos sea lo más importante, Jesús y María. Y después tenés el acompañamiento espiritual. De eso también te quiero hablar en detalle en otro video, cómo acompañar espiritualmente a tus hijos. Pero te digo así brevemente que tus hijos necesitan que vos los ayudes a crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que los vayas formando. Un bebé nace, crece, tiene 3 años y empieza a vivir, y empieza a experimentar, empieza a hacer cosas, empieza a probar,
empieza a ver el tema de los límites, empieza a desobedecer, aprende a obedecer. Un niño bautizado ya es hijo de Dios. Entonces, por el bautismo se le borró el pecado original. Pero lo que no desapareció son las 4 heridas del pecado original. Todos estamos heridos. La naturaleza humana después del pecado original no quedó destruida, como decía Lutero, no quedó destruida, sino que simplemente quedó herida. Con el bautismo se nos borra el pecado original, pero nos quedan las 4 heridas, que son para la inteligencia, la ignorancia. O sea, no nos cuesta conocer la verdad, buscar la verdad, hacer el esfuerzo de estudiar. Ustedes ven cómo a los chicos les cuesta sentarse a estudiar. Es todo un esfuerzo. Después tenemos la malicia para la voluntad. Bueno, todos experimentamos un poquito esa malicia, los vemos en los chicos, cómo se pelean, golpean, sacan las cosas a los demás, bueno, todo eso, el egoísmo, las mentiras. Esa es la malicia que tenemos simplemente como herida, no hay que canalizarnos ni asustarnos, simplemente podemos ir trabajando eso. Después tenemos para lo que se llama el apetito irascible, o sea, tenemos una tendencia que es sensible para buscar el bien difícil de alcanzar, el bien arduo, que es el apetito irascible. Entonces, por el pecado original quedamos debilitados, nos cuesta el esfuerzo, nos cuesta sentarnos a estudiar, nos cuesta pensar en los demás, ayudar a los demás, hacer un esfuerzo por los demás. Bueno, eso se arregla trabajándolo, ¿ven? Tenemos la debilidad y tenemos después una búsqueda desordenada del placer, el apetito concupiscible que se ordena a buscar el bien sensible, se desordenó por el pecado original. Entonces, buscamos el placer lo más cómodo, lo más fácil, comer y bueno, comer de más y todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, todos venimos con eso, los chiquitos vienen con eso. Entonces, por el amor, desde el amor, con una relación con Dios y desde la palabra de Dios, vos como papá, como mamá, puedes ir trabajando esa vida espiritual y le vas enseñando, vas educando al chico. El chico tiene 3 años, si es desobediente, se va, no te hace caso. Entonces vos le vas enseñando, le pega a la hermana y ese tipo de cosas. Entonces vos le vas enseñando, no, mirá, no hay que pegarle porque le explicás, ¿no? Entonces vas formando la conciencia del niño, lo vas educando y así lo vas formando, lo vas ayudando a crecer espiritualmente y eso a partir de la palabra de Dios. O sea, mirando a la Virgen, podemos ir aprendiendo a amar. Por ejemplo, le puedes preguntar y como vos le vas enseñando el Evangelio, le puedes preguntar, ¿qué pensaría Jesús? ¿Jesús le sacaría el lápiz a tu hermana o a tu compañera? ¿Jesús haría esto? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús cuando una dice una cosa fea y pelea al otro? Bueno, Jesús diría eso. Bueno, lo vas formando siempre a partir de la palabra. Por eso es tan importante la lección divina. Entonces, vos como papá, como mamá, sos imprescindible en lo que hace a lo más profundo de su ser, que es su relación con Dios. Y nadie puede ocupar tu lugar. Ni el sacerdote, ni la catequista, ni la monjita, nadie. Su vida, la vida de tu hijo, se desarrolla en tu casa. Tu casa es su lugar, es su hábitat, es digamos, el lugar en donde él vive, aprende a vivir, aprende a amar, aprende a crecer. Entonces, estas 2 funciones de ayudar a tus hijos a crecer en la vida de oración y en la vida espiritual, en su relación de amor con Dios y con los demás, a través de las virtudes, a través de poder tomar distancia de sus pasiones y de sus pensamientos y a discernir, a partir de la palabra de Dios, eso nadie más que vos lo puede hacer, porque el sacerdote no tiene tiempo, la monja tampoco tiene tiempo, las catequistas tampoco, o sea, algo pueden hacer, pero no te pueden reemplazar. Entonces, si vos te animás a tomar el lugar que Dios te dio como cabeza espiritual de tus hijos van a ser felices, van a ser santos, van a ir creciendo en ese camino hacia la santidad que se termina con la muerte y van a poder hacer felices a los demás. Podemos formar a nuestros niños para que aprendan a hacer felices a los demás, a pensar en el bien común. Y después otra cosa que es re importante en la vida espiritual de tus hijos, para irlos formando, son los ejemplos, los arquetipos. Tenemos 2 tipos de modelos
que todos nuestros niños necesitan, que son los héroes y que son los santos. Todos nuestros niños, nuestros hijos necesitan tener esos modelos. El héroe es el hombre que da la vida por la patria, que da la vida por la comunidad, por los demás, ¿eh? Y que no tiene miedo a morir. A mí eso también es algo que yo agradezco muchísimo de mi familia, que me educaron o me enseñaban a amar el bien común, a amar a los demás. Entonces nos educaron para servir a los demás. Entonces yo recuerdo que mi papá me decía siempre, el bien común está por encima del bien individual. El bien común está por encima del bien individual. Si vos buscas el bien de la comunidad, el bien de los demás, estás buscando tu bien, el bien individual. Los valores de un cristiano son 3: Dios, patria y hogar. Eso es ser cristiano. Primero Dios, después el bien común, después la comunidad. Dios nos regaló una comunidad, una familia grande que es la patria. Entonces, no podemos pasar de Dios y la familia, Dios y la familia, o sea, Dios y yo y los que me rodean. Mi familia son yo y los que me rodean. Lo que yo necesito para supervivir y para vivir es la familia. Entonces es muy egoísta, Dios y la familia. Y la patria, fuera, ¿no? El bien común, fuera. La comunidad política, fuera. Eso no es cristiano, porque Dios de toda la eternidad, en su bondad y en su providencia, eligió un lugar para que nazcamos y para que sirvamos, y todo un grupo de gente con la cual quiere que interactuemos, a la cual quiere que amemos y sirvamos. Entonces eso yo agradezco mucho que me transmitieron ese amor a los demás y un espíritu de servicio. Yo recuerdo, mi papá nos decía, ustedes cuando busquen una carrera, no busquen la plata, dedíquense a servir, busquen servir a los demás. Es verdad, de algo hay que vivir, pero Dios va a proveer. Ustedes dedíquense a servir. A mí me gustaba muchísimo porque te libera de una necesidad de ganar dinero, de tener cosas, de consumismo y todas esas cosas, y de poder dedicarte a las cosas de Dios y a la cultura, al servicio, a la medicina, hay tantas vocaciones de servicio. Me acuerdo de esa frase, vocación de servicio, dedíquense a servir. Bueno, a mí me encantaba escuchar eso. Yo recuerdo que también cuando tenía 14 años, mi papá me dio un libro que me marcó la adolescencia, que es el libro del padre Sáenz, La caballería medieval. Y yo me acuerdo que leía ese libro, me lo devoré, me lo tomé como una regla de vida. Yo quería vivir eso que decía el libro. Me acuerdo que el logo del libro era un caballero de rodillas con una cruz y decía todo alrededor que a todos quieren ayudar. Y a mí me marcó muchísimo, porque yo trataba de vivir eso en el colegio con mis compañeras, que a todos quieren ayudar. Entonces quería ayudar a mis compañeras, a ver si necesitaban algo. Me gustaban muchísimo todos esos valores que aparecen en ese libro, porque son los valores de un cristiano, ¿no? Es el valor del héroe. El santo está por encima del héroe, ya directamente es vivir el amor en grado heroico. Es el superhéroe, si quieren, el santo, ¿ven? Pero entonces todos esos valores de servicio, de bien común, van ayudando mucho a vivir como cristianos. Entonces necesitamos los héroes y también necesitamos a los santos. Yo en otro video quisiera hablarte de la importancia de los santos o de la espiritualidad monástica. Yo estoy dando un curso de espiritualidad monástica para chicos online, y da mucho fruto porque los chicos se enamoran de los santos, quieren ser santos. O sea, los modelos son algo que los chicos anhelan y desean. Entonces vos le mostrás a un niño un modelo, alguien que realmente llegó a lo máximo y les encanta. Ellos saben muy bien que Dios no les pide todo lo que les pedía a ellos, pero sí que les pide algo que está a su alcance. Entonces ellos van buscando cómo vivir eso. Y estamos viendo a los monjes, a los padres del desierto, y vamos a llegar hasta los monjes de la Edad Media, y cada santo es único, y cada santo es una obra de arte. Entonces, la verdad que nos fascina a todos, a los padres que escuchan, a los chicos. Hay chicos de entre 3 años y 21 años que les fascina cada uno distinto. Por ejemplo, San Pablo de Tebas, San Antonio, San Macario, San Pacomio, San Juan Casiano, San Hilarión.
vimos a San Patricio, San Martín de Tours, San Simeón el Estilita. Bueno, cada uno es totalmente distinto, pero todos nos atraen porque nos muestran hasta qué punto se puede amar a Dios, se puede rezar. Estos santos vivían de la oración, de la penitencia. Entonces Dios los colmaba con su amor, los colmaba con sus gracias, y entonces después los hacía muy fructíferos. Eran personas que, por un lado, tenían grandes combates espirituales contra los demonios, pero por otro lado, Dios los hacía muy atractivos. Entonces toda la gente los buscaba para pedirle consejo, para pedirle consuelo, para que hagan milagros. Evidentemente estos santos hacían milagros, muchos milagros, convertían a un montón de gente. Entonces es impresionante cómo el modelo de los santos entra en el corazón y te da ganas entonces de vivir el Evangelio. Entonces, ustedes como papás pueden formar a los chicos en estos modelos, leer vida de santos, dialogar con ellos, saber cómo podemos vivir esto. Entonces, sus pequeñas cositas, ¿qué hacen los chicos? Los chicos mienten, desobedecen, pelean, tienen sus egoísmos. Entonces, vos le vas enseñando, vas formando el corazón para que, ya que hicimos algo malo, podemos pedir perdón, vamos y nos reconciliamos y todas esas cosas que son el Evangelio, ¿no? Entonces, vos tenés un papel fundamental en la educación espiritual de tus hijos y nadie lo puede hacer, nadie. Eso no se puede delegar en nadie porque nadie tiene el tiempo, nadie tiene la misión de hacer eso. Entonces los demás podemos ayudar, pero si vos te animás a enfocarte en la vida de oración de tus hijos, que ya en el próximo video te voy a comentar cómo hacerlo, la oración de Jesús, y en el crecimiento espiritual a través del discernimiento, a través del Evangelio, a través de la vida de los santos, toda esa familia, tu familia, va a ser una familia feliz, una familia que quiera amar, que quiera crecer en el amor y que busque la santidad. Y entonces que pueda plantearse cómo hacer felices a los demás, cómo llevar el Evangelio a los demás, llevar esperanza, llevar a Dios a los demás. ¿No te parece que vale la pena? ¿No te parece que en el fondo es fácil, no es difícil? Dios es infinitamente bueno, es amor, es bondad, es simple. Las cosas de Dios siempre son simples. Dios no nos hace pensar inútilmente, sino que nos va mostrando la verdad, nos da la luz y nos va enseñando a caminar con Él paso a paso. Eso lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante la Lección Divina, y en otro video me gustaría meterme de lleno en la importancia de la palabra de Dios, de la Lección. Si te gustó este video, podés hacerme algún comentario, tenés preguntas, podés dejarlas y yo de a poquito puedo ir desarrollando lo que vos, tus inquietudes. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video para sumergirnos directamente en la oración de Jesús. Ahora voy a responder algunas preguntas que me hicieron. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la Lección Divina y el Santo Rosario? Si son lo mismo. Son dos cosas que están muy unidas entre sí, porque el Rosario es la meditación de la vida de Jesús pasado por el corazón y los ojos de María. Y está toda tejida por la palabra de Dios. Pero es un poco distinta. La Lección Divina es una forma de oración que parte siempre de, por ejemplo, de un evangelio. Podés, por ejemplo, elegir el evangelio del domingo. Vas preparando tu semana a partir del evangelio que vamos a recibir en la Santa Misa del domingo. Y vamos preguntándonos, la leemos con amor, con oración, con atención, rezamos una oración al principio. Y vamos haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que aparecen en ese pasaje evangélico? ¿Cuándo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Vos le vas preguntando a los chicos, bueno, a ver, ¿qué pasa? Entonces ellos te van respondiendo. Lo importante es que realmente ellos participen y puedan hablar. Por ejemplo, para saber cuándo pasa, miramos un poquito atrás en el evangelio y vamos buscando dónde, bueno, ¿qué es en San María? ¿Dónde queda San María? Entonces, ¿ves? Te implica empezar a conocer un poquito la Biblia. ¿Dónde queda San María? Bueno, entonces buscas el mapa, eso es apasionante, a los chicos les encanta todo este tipo de cosas, que queda entre Galilea y Judea, por ejemplo, o si es en el lago de Tiberías, ¿dónde queda este lago? Donde Jesús calma la tormenta, por ejemplo. Entonces es muy interesante la Biblia en sí, y te da ganas de empezar a estudiar y meterte ahí en ese mundo apasionante de la Biblia.
Entonces te vas haciendo las preguntas gramaticales y después te vas a hacer otras preguntas. ¿Y por qué Jesús dice esto? ¿Por qué hace esto? Y los chicos van pensando. Lo importante es que vos logres que tus chicos empiecen a pensar, a reflexionar, a prestar atención, a buscar un conocimiento, usar la inteligencia al servicio de la fe. Entonces vas nutriendo la fe de tus hijos de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuáles son las palabras? Entonces los chicos van registrando las palabras de Jesús. Le prestan atención a cosas que nunca le prestaron atención, que uno escucha y pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice Jesús? Vos como mamá, como papá le preguntás a tu hijo, ¿y qué dice Jesús? A ver, miremos en el texto. Los chicos tienen el Evangelio. Sería espectacular que cada uno de tus hijos, cuando vayas pudiendo, tenga cada uno su Biblia. Muy importante. O su Nuevo Testamento. Y entonces ellos van leyendo. O si no, si te animás, podés imprimir en un papel el texto. Entonces se los das a ellos y leen. Bueno, a ver, ¿y qué dice Jesús? A ver, busquemos las palabras. ¿Quién lo lee? Entonces uno dice yo. Y entonces, bueno, léelo. Si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú mismo le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. Vamos a repetir. A ver, si supieras el don de Dios, si conociéramos qué es lo que Dios nos da, qué cosas nos da Dios. Vas haciendo tú una catequesis a partir de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosas buenas nos da Dios? ¿Qué es el don de Dios? Entonces uno te va a decir, es la palabra de Dios, otro te va a decir la Eucaristía, otro te va a decir el Espíritu Santo, ¿ven? Y todo eso es verdad. Entonces, a más de a poco te empiezan a venir otros pasajes de la Escritura, vas empezando a meterte en el mundo de la Biblia. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? Entonces ya ellos empiezan a escuchar que lo mejor que nos puede dar Dios Padre es el Espíritu Santo. Entonces vas empezando a dialogar con los chicos. Supongamos que a alguien le sale eso, ¿no? Entonces, ¿y qué nos da el Espíritu Santo? Entonces tal vez a vos o a otro, a ver, busquemos acá en San Pablo, donde dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Paz, gozo, confianza en los otros, ¿ves? Entonces es una inmersión en la luz. Nos sumergimos en la palabra de Dios, que es apasionante, que te llena de luz y que va conformando tu corazón, va conformando tu inteligencia, tu imaginario. Empiezan a aparecer imágenes. A ver, ¿y cuáles son las imágenes bíblicas que aparecen en este texto? Bueno, el pozo. Entonces, ¿qué es el pozo? ¿Dónde más aparece el pozo en la Biblia? Entonces, tal vez tus chicos no lo sepan, pero vos podés ir buscando y vas averiguando. Y esto, digamos, me lo cuentan mamás que lo hacen con sus hijos y cómo empiezan a preguntarse y a buscar y te preguntan y buscan después, bueno, tal vez buscan en internet el pozo en la Biblia. Entonces es meterte en un mundo que es tu mundo, que es tu historia. Vos vas metiendo a través de la lección divina tu propia historia personal, tu propia historia familiar, en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, porque esta es la historia de todos, ¿no? La historia la historia sagrada, que es lo que Dios hizo con nosotros. Dios realmente apareció, se reveló e hizo todo un camino con nosotros. Entonces vos vas formando tu imaginario, vas formando tu inteligencia, tu memoria, tu corazón, a partir de algo objetivo que es la palabra de Dios. San Pablo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más tajante que espada de dos filos. Entonces, esa palabra de Dios realmente no es algo, sino es alguien, es Jesucristo. Entonces, como está vivo en mí, empieza a actuar. Y el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros, que nos santifica. ¿Ustedes se acuerdan de esos pasajes de San Pablo que dice que nosotros no podemos decir Jesucristo es el Señor sino por el Espíritu Santo? Es Él el que nos hace decir Jesucristo es el Señor. Y también el Espíritu Santo es el que nos hace llamar a Dios Abba, Padre, Papá. Entonces el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y la palabra de Dios nos va tejiendo el corazón y la mente. Entonces después empezamos a pensar con la palabra. Entonces cuando, por ejemplo, un chico desobedece, vos lo podés ir formando en palabra de la Escritura. Por ejemplo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta. Lo que ve hacer al padre, eso hace el hijo. Entonces vos le vas enseñando a tu hijo a ver qué haría Jesús. Esto lo haría
por su cuenta, esto que hiciste de hacer lo que se te dio la gana y no obedecer, ¿Jesús lo haría? ¿Qué haría Jesús? El hijo no puede hacer nada por su cuenta. O por ejemplo, cuando mienten. Los chicos mienten mucho. Yo les pregunto a mis chicos y la verdad que todos mienten. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el tema de la mentira? Entonces, desde el amor, ¿no? Desde la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio, yo no digo nada por mi cuenta. Lo que digo, lo que el Padre me mandó decir. Entonces, ¿ves? Esto que dijiste es por tu cuenta, viene de Dios. ¿Cómo te sentís después de que mentís? Bueno, le vas formando la conciencia, ¿ves? A partir de la palabra. Y amados los unos a los otros, como yo os he amado. Jesús nos dio el mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Y esto realmente hecho con amor, sin imposición, sino, no como algo que viene de afuera, sino que vos vas guiando espiritualmente a tus hijos y los vas formando. Realmente ellos se van a enamorar de Dios y se van a enamorar de la palabra. ¿Ven? Te vas haciendo la lección, después vas preguntando, ¿y cómo podemos vivir en familia esta palabra de Dios? Por ejemplo, buscar el don de Dios. ¿Qué podemos hacer? Ellos te van planteando, porque te dicen, no, bueno, yo voy a rezar más. No, yo voy a no pelear. O, por ejemplo, una mamá me cuenta que la hija, después de haberse, una chica adolescente, después de pelearse con ella, por todas estas palabras que va recibiendo en la lección, va, le pide perdón, la abraza, bueno, ese tipo de cosas. ¿Ven? Eso va formando el corazón y nos vamos haciendo semejantes a Jesús gracias a su palabra. Entonces es muy importante la palabra de Dios porque es lo que va conformando nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Ya no es algo moral. Tenés que obedecer, tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, y ese tipo de cosas que a nadie le gusta eso. La virtud así moral y kantiana a nadie le gusta, en cambio por el amor, porque Jesús ama, porque te enseña a amar, porque te hace feliz, eso sí les gusta a todos. Entonces es muy importante. Y después el tema de las imágenes bíblicas es fundamental porque el chico va empezando a relacionar historias bíblicas. O sea, ¿qué tienen las imágenes bíblicas o los símbolos? Un símbolo vincula muchas historias bíblicas, por ejemplo el cordero. Cuando San Juan Bautista le dice a sus discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero significa muchas cosas en la Biblia. Entonces vos le vas preguntando a los chicos, ¿cuándo hay un Cordero? ¿Dónde hay un Cordero? Y ellos no lo saben, pero vos les vas enseñando poco a poco. Entonces se van acordando, el Cordero Pascual, el carnero por el cual reemplazó a Abraham a su hijo Isaac. Y bueno, van empezando a vincular. Entonces un símbolo lo que hace es vincular muchas historias sagradas que son prefiguraciones de Jesucristo, entonces que se cumplen en Cristo, ¿ven? Entonces, realmente es apasionante el mundo de la Biblia. Vas a ver que si vos te animás a meterte en la lección divina, vas a querer siempre hacer lección. Y no hace falta que estés una hora entera. Tal vez no podés hacer tampoco todos los días, pero lo importante es empezar. Si vos te animás todos los días a hacer 15 minutos de lección, o 20 minutos, todos los días, vas a ver el fruto que va a dar en tu familia, porque apacigua a los chicos, los llena de luz. La palabra de Dios es luz. Entonces, si vos te animás, vas a ver que van a estar llenos de luz. Y después en su cotidiano, las cosas que van a hacerlo todo de modo distinto. Así que te animo a que hagas lección divina. Y con el rosario podés complementarlo. Por ejemplo, podés, después del rosario, hacer un poquito de lección. O buscar el pasaje evangélico, rezaste los misterios gozosos. Bueno, buscas algún pasaje evangélico de esos misterios, por ejemplo la Anunciación, y haces un poquito de lección con ellos sobre ese misterio, sobre otro misterio. Todo esto es muy libre, muy dinámico y podés vincular ambas cosas. Así que son dos cosas que son muy buenas. El rosario en el fondo es una forma de lección también. Así que te invito a que te animes. Y yo en otro video realmente voy a explicar en detalle cómo hacer lección, los frutos, los pasos en el camino de la oración. Así que te va a gustar. También me preguntan cómo empezar un taller de oración con niños pequeños. Por ejemplo, yo hago esto con niños de 3, 4 años, son muy chiquitos. Lo importante es siempre adaptarse a lo que ellos pueden y al lenguaje que ellos pueden manejar. Entonces, los tiempos de ellos son muy cortitos,
de atención y se cansan. Entonces, siempre tenemos que partir de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si estamos centrados en la figura de Jesús como el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Le contás un poquito el Evangelio, muy fácil y muy cortito. Jesús nos pone sobre sus hombros, somos la oveja, el buen pastor. Vos lo nombrás al chiquito, sos la ovejita que Jesús pone en sus hombros. Entonces, cuando te lastimás, cuando te portás mal, Él te viene a buscar, nos viene a buscar. Bueno, y les hace repetir un poquito la palabra. Vamos a repetir juntos. Yo soy el buen pastor. Entonces repiten, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Entonces le mostrás la cruz. Es importante que muestres los símbolos sagrados, ¿no? Entonces el crucifijo, ¿ves? Acá Jesús dio su vida por vos y por mí, por todos nosotros. Y es el Cordero, ¿ves? Este Jesús que está aquí es el Cordero que quita los pecados del mundo. Y así. Entonces después, bueno, ahora le vamos a rezar a Jesús, le vamos a cantar una canción que le encanta. Entonces empiezas a cantar la oración de Jesús. Los chiquitos no pueden mucho repetir porque no pueden pensar mucho, tan chiquititos, ¿no? Entonces el canto les ayuda enormemente. Podemos cantar así. Señor Jesús, Hijo de Dios Padre, ten piedad de mí que soy un pecador. Vas repitiendo, pero lo importante es que vos como mamá o como papá lo ayudes a que se concentren. Vamos a cerrar los ojos, sí o sí tienen que cerrar los ojos, pues si no pueden, se desconcentran de una. Entonces vamos a cerrar los ojos y vos, les prometo que ellos lo hacen, ellos te obedecen. Entonces, bueno, tenés que tener un icono, muy fundamental siempre, un icono, una imagen sagrada, una vela. Además, a ellos les encanta el tema de la vela, entonces, bueno, no pueden prender la vela, pero sí la pueden apagar después, cuando se termina el taller de oración. Luego, vas creando un clima de recogimiento, cerramos los ojos, nos vamos a concentrar en Jesús que está en el corazón y que nos quiere hablar. Entonces vas cantando y empiezan ellos a repetir, eso es lo que les resulta más fácil a chicos de 3 años, 4, ¿no? Y después vamos a guardar un poquito de silencio y ahora vamos a empezar a hacer una actividad. Entonces vos hacés que recen después haciendo una actividad, que puede ser pintar, un icono, una imagen sagrada, así, como que ellos entiendan que hacer algo con las manos también es rezar, porque es lo que pueden hacer ellos. Y una cosa que a mí me ayuda muchísimo con los chiquitos es, bueno, tengo varios chiquitos, pero la verdad es que vos tenés varios hijos pequeños, entrar en procesión. Bueno, todo lo que sea ritos a los chicos les fascina. Entonces entramos en procesión, yo les hice una capita, la capita de la Virgen, entonces se desesperan a ver, ¿quién va a llevar la capita de la Virgen hoy? Entonces todos se desesperan, yo quiero llevar la capita, bueno, ¿quién va a llevar el icono? Los chiquititos, yo quiero llevar el icono. Entonces, bueno, si tenés más cositas, más una imagen de la Virgen o un crucifijo, ¿ven? Todo ese tipo de cosas a ellos les impresiona muchísimo y los hace que se enganchen y se comprometan. Y después, cuando termina todo el taller, rezamos una oración y entonces están todos de rodillas, vos les enseñás los gestos. Entonces que se pongan de rodillas, ¿no? A ver, con las manos juntas. ¿Y quién va a apagar la vela? Entonces ellos se ponen todos derechitos porque quieren apagar la vela, entonces se portan bien. Entonces, bueno, va a apagar la vela y nombrás a uno. Este tipo de cosas a ellos les fascinan. Y se va haciendo una rutina. Cuando entran en procesión, les enseñás una canción. Entonces la repiten, que les guste. Y bueno, ¿ves? Todo eso hace un taller de oración. Y funciona. Entonces les encanta. En el próximo video vamos a sumergirnos en un taller de oración, en la oración de Jesús. Vamos a ver qué es, cómo se hace, cuáles son los pasos y cuáles son los frutos. Así que te espero.